Autoridades civiles y religiosas, señor presidente de la Academia, señoras y señores, buenas tardes y sean todos ustedes nuevamente bienvenidos a esta Real Academia de Noble Arte de Antequera, sede institucional ubicada en este maravilloso y emblemático edificio situado en el corazón del campo histórico de esta nuestra hermosa ciudad Antequera. Nos reunimos con motivo del 350 aniversario fundacional de nuestra hermandad. Celebramos hoy una nueva conferencia de don Carlos Corredera Reyes, esta vez con el título Río de Devoción, las novenas del Señor a través del tiempo. Recordarán que la primera conferencia fue impartida por don Carlos de forma brillante el pasado 31 de enero en esta Real Academia con el título Sic Transit Gloria Mundi, un breve esbozo de la hermandad del Señor de la Salud y de las Aguas y Ánimas de San Juan durante el barroco y un testigo de excepción, Gregorio Muñoz Pereira. En nombre de la Real Hermandad del Santísimo Cristo de la Salud y de las Aguas y Ánimas de San Juan, reitero nuestro agradecimiento a esta Real Academia de Noble Arte de Antequera en la persona de su presidente, don José Escalante, por su imprescindible colaboración y mejor disposición para acoger este acto. Gracias. También queremos agradecer la presencia de todos ustedes en este acogedor auditorio. El verdadero amor a nuestro Dios, nuestra verdadera esperanza y fe a nuestro Señor de la Salud y de la Agua, nos vuelve a reunir a devotos y fieles aquí presentes en esta gran tarde para celebrar uno de los variados actos, actividades y cultos que se vienen celebrando a lo largo de todo este año, 2025, en el que nuestra hermandad cumple 350 años de su fundación, un 15 de septiembre de 1675, y quedando acreditada la vinculación de la bendita imagen del Santísimo Cristo de la Salud y de las Aguas como su titular, y la perduración ininterrumpida desde entonces de nuestra corporación y devoción a nuestro Señor. Es un gran momento para volver a mostrar la gratitud a la memoria viva de nuestro antepasado, su devoción al Señor y buena fe, magnífica herencia de valores fundamentales por mantener viva la esencia de donde venimos, experiencia de vida, con la intención de inculcar a futuras generaciones la esencia de la fundación de nuestra Real Hermandad y lo principal, la fe cristiana. Por tal motivo, y dentro de los actos para conmemorar dicha efeméride, esta tarde tenemos el honor y el placer de poder contar nuevamente con nuestro apasionado historiador, don Carlos Corredera Reyes. Don Carlos es una persona cercana y comprometida, dispuesta a compartir su conocimiento con los que tanto ha disfrutado con todos nosotros. Nació en Palma del Río, Córdoba, en diciembre de 1982. Desde el año 2016 reside en Antequera, casado con doña Ángela Montenegro Lozano. Son padres de dos hijos, María y Carlos. Licenciado en Historia, con la especialidad de Historia Contemporánea por la Universidad de Sevilla. Formación en Ciencias Religiosas por la Universidad Eclesiástica San Damaso. Tiene muchas y variadas colaboraciones con el mundo cofrade, entre las que cabe destacar ser miembro de la Junta de Gobierno de la Real e Ilustre Hermandad del Santísimo Cristo de la Inspiración y María Santísima de los Dolores, de Palma del Río, en la que ha ocupado los cargos de vicesecretario, secretario y actualmente vocal adjunto al hermano mayor. Ocupó el cargo de vicesecretario y secretario de la Hermandad de Nuestra Señora de Belén Coronada, patrona y alcaldesa perpetua del Palma del Río. Vicesecretario del Consejo General de Hermandades y Cofradías de Palma del Río del 2017 al 2011. También ha sido pregonero juvenil de la Semana Santa de Palma del Río en 1999 y de las fiestas patronales en honor a María Santísima de Belén en 2012. Pregonero mayor de la Semana Santa de Palma del Río en 2016
y pregonero mayor de las fiestas patronales en honor a María Santísima de Belén en 2012. Y por último, pregonero de Navidad en Antequera en 2022. En sus publicaciones y colaboraciones relacionadas con historia y cofradía destacan, entre otras, su colaboración externa a la obra Historia y Devoción de un pueblo, Palma del Río, y la Virgen de Belén, autor Manuel Muñoz Rojo, Cajasur, Córdoba, año 2007. Autor de la conferencia Historia de la Cofradía de la Cofradía de la Aspiración de Palma del Río, siglo XVIII y XIX, año 2008, celebrada con motivo de los 250 años de la fundación de la cofradía. Entre otros datos de interés, es fundador, junto con un grupo de amigos, de la revista digital Distopía en el año 2015, donde se encarga de la sección de cine clásico. Profesor de Historia en el Colegio Nuestra Señora de la Victoria desde el año 2017. Pero además de sus logros profesionales, como nuestro conferenciante de un Ateniense, es ante todo padre, esposo y profesor. Estoy segura que su presentación será emocionante y de gran interés. Sin más preámbulos, tan solo desearles que disfruten de la conferencia, le dejo con don Carlos Correa. Bueno, mi vida entre papeles, desgraciadamente para mi señora. Bueno, pues muchísimas gracias por venir. Veo muchas caras que ya tuve el placer de cruzarme con la mirada, con caras el día del 21 de enero, con lo cual tienen ustedes un mérito enorme porque venir a escucharme otra vez tiene paso. Pero bueno, vamos a intentar hacer algo ameno. Yo la verdad es que la otra conferencia era más una conferencia de historia, como más, no quiero decir más seria, ¿no? Pero el tema era así, principio de la cofradía del Señor, tal y cual. Y sin embargo en este tema, pues la verdad es que me acerco con muchísimo cuidado. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de algo tan importante y tan personal como es la devoción. ¿Qué le voy a contar yo? Que llevo 8 años viviendo aquí o que llevo vinculado a Antequera por motivos religiosos y personales por prácticamente toda mi vida, ¿qué le voy a contar a personas de Antequera sobre la novedad del Señor? Si es que ustedes pueden venir aquí y contar 1000 millones de cosas mucho mejores y más interesantes, seguro. ¿Qué voy a hacer entonces? Bueno, pues voy a intentar hacer lo que pueda para empezar. Y segundo, sí, lo que voy a hacer es hacer una aproximación un poquito más histórica y más científica, ¿vale? Yo les voy a hablar de algo que a lo mejor pues ustedes conocen, pero ustedes lo tienen como una devoción intrínseca y bueno, pues va a venir alguien de fuera a analizarlo un poco desde una óptica un poquito diferente. Entonces yo creo que algo podremos hacer. Pido desde ahora perdón si me toco la pata, si digo algo que no debo, lo que sea. Voy a intentar hacerlo lo mejor que pueda, ¿vale? Bueno, pues en esta segunda conferencia que nos reúne en torno a la celebración de los 350 años de la fundación de la Cofradía del Señor de la Salud de las Aguas, y yo creo que desde el día 31 de enero quedó claro, ¿no? Y Ánimas de San Juan, que no se nos debe olvidar nunca, pues quiero invitarles a que nos acerquemos de un modo inteligible, sencillo, a una de las notas más características y reconocibles de la devoción al Señor, que es la celebración de sus conocidísimas novenas y sobre todo pues lo que ello significa y representa para el pueblo de Antequera. Si en la primera de las conferencias que teníamos nos centrábamos en el origen de la cofradía y la importancia del culto para la consecución de su objetivo principal, si lo recuerdan, rescatar ánimas del purgatorio para que pudiesen alcanzar la gloria divina, en esta nos vamos a centrar en cómo la piedad popular ha sido capaz de escribir con páginas de oro toda una devoción que, guiada por la Iglesia, ha conseguido perdurar a lo largo de los siglos con una sencillez y belleza extraordinaria. Precisamente, como a la piedad y a la devoción popular he hecho referencia en el párrafo anterior, me parece interesante que comenzásemos a aclarar dichos conceptos
Porque es importante que comprendamos de qué estamos hablando cuando hablamos de esa expresión un poco manida a veces de piedad popular, que parece que sirve algunas veces para explicarlo casi todo, para tener una comprensión clara de toda esta pequeña disertación a la que hoy pues les voy a invitar. Hay que tener en cuenta que cuando hablamos del término religión, que viene del latín religare, que significa volver a unir, a atar, en este caso al ser humano con la divinidad, nos movemos siempre en dos territorios que no son antagónicos, aunque así alguna gente lo pensase antes, sino que a pesar de que no se han entendido durante años como amigos, son complementarios y se necesitan entre sí. Los dos términos a los que hago alusión son, si me lo permiten, y así es como se menciona en muchos textos, religiosidad elitista y por otro lado religiosidad popular. La religiosidad elitista la podemos definir como una piedad más orientada hacia el interior, reflexiva y orante, como el sustento principal del alma que crece en su conocimiento de Dios. Si mencionamos, por ejemplo, la conocidísima Lectio Divina, con los 4 pasos fundamentales, la Lectio, la Meditatio, la Oratio y la Contemplatio, que tanto y tan bien lleva usando la Iglesia desde hace siglos, podemos tener una idea clara de lo que es esta religiosidad, ¿no? La religiosidad popular, por el contrario, suele presentarse como menos reflexiva y formada desde el punto de vista teológico, centrándose más en lo puramente humano, en los sentimientos, si quieren, y lo que el contacto con Dios suele provocarnos como seres humanos. Cuando uno pues, le grita a una virgen, por ejemplo, ¿no? o le ofrece flores, piropos, por decir, bueno, en Andalucía sabemos que esto es muy más en todas esas cosas. Me gustaría volver a incidir en la idea de que no son conceptos contrarios, sino complementarios. Y no lo dice un pobre personaje como yo, sino que hace ya años lo aclaraba el cardenal Joseph Ratzinger, que luego fue Benedicto XVI, cuando afirmaba, cito textualmente, la religiosidad popular es el humus sin el cual la liturgia no puede desarrollarse. Desgraciadamente muchas veces fue despreciada e incluso pisoteada por parte de algunos sectores del movimiento litúrgico y con ocasión de la reforma posconciliar. Y sin embargo, hay que amarla. Es necesario purificarla y guiarla, acogiéndola con la que la fe es acogida en el corazón del pueblo, aun cuando parezca extraño o sorprendente. Es la raigambre segura e interior de la fe. A partir de la Edad Media, con el redescubrimiento que San Francisco de Asís realiza de Jesús encarnado, mostrando un Jesús que se hace carne en el pesebre en 1223 y que sufre y muere en la cruz, se va a vivir una eclosión de las primeras cofradías que, alentadas por la orden mendicantes, franciscanos, dominicos, daban fruto a un Dios que sufría de un modo terrible el pecado de la humanidad. Estas mismas órdenes, en su contacto diario con el pueblo, por su propio carisma, serán unos vehículos excepcionales de propagación de esta piedad popular, enmarcada en las cofradías. Las últimas 7 palabras de Cristo en la cruz, la sacratísima sangre de nuestro Señor Jesucristo, comenzaron a extenderse como devociones entre el pueblo llano y se hicieron muy populares, sobre todo en las primeras décadas del siglo XVI. La celebración del Concilio de Trento, espoleado por la reforma que Martín Lutero estaba llevando a cabo en el norte de Europa y del cual ya tomaron buena nota en la conferencia anterior, va a servir de acicate definitivo a todas estas devociones populares, puesto que la Iglesia necesitaba encauzar la fe para que no se desviara y pisara las arenas movedizas que separaban la verdadera doctrina de lo que era herejía. El esfuerzo que se le solicitaba a los presbíteros en cuanto a catequesis y una correcta predicación de la palabra de Dios tenía que venir acompañado de un uso de las imágenes devocionales que consiguieran atraer la fe popular entre la gran masa de creyentes. De hecho, así lo confirma el Concilio de Trento en sus sesiones del 3 y el 4 de diciembre de 1563. Dice Trento, el concilio, vaya, deben tenerse y conservarse señaladamente en los templos las imágenes de Cristo, de la Virgen Madre de Dios y de los santos, y tributarles el debido honor y veneración. Enseñen también diligentemente los obispos que por medio de las historias de los misterios de nuestra redención, representadas en pintura u otras reproducciones, se instruye y confirma el pueblo en el recuerdo y culto constante de los artículos de la fe.
El concilio, pues, comprendía que esta piedad popular, bien conducida, podía ser tanto o más efectiva que algunos grandes tratados de teología para intentar frenar la expansión del luteranismo en Europa. El inicio del barroco, que podríamos fechar aproximadamente medio siglo más tarde, hasta el final del Concilio de Trento, termina en 1563, principio de 1600, refuerza de un modo colosal esta idea que venimos apuntando en párrafos anteriores, combinando el culto popular por los temas dramáticos desarrollados por la infinitud de cofradías que comenzaban a surgir en esta época, con el desarrollo del culto hacia esa imagen, en la que pudiera participar el pueblo, combinando lo mejor de ambas religiosidades, a saber, por un lado, el sentimiento que provocaba la visión de la imagen, que provoca la visión de una imagen, y el culto litúrgico que moviese a la conversión al espíritu del fiel que asistiese al mismo. Una vez que hemos hecho esta primera reflexión, que considero importante para que podamos profundizar un poco en todo lo relativo a los cultos de las imágenes, en este caso que nos ocupa los cultos del Señor, creo que sería igualmente fundamental detenernos, aunque sea brevemente, a hablar de las diferentes tipologías oracionales que son ampliamente extendidas en torno a la devoción católica. Estoy hablando de los que conocemos como trigos, quinarios, sextenarios y novenas, que son tan populares en nuestra religión, y especialmente aquí en Antequera, si nos referimos a la cofradía del Señor de la Salud y de las Aguas y Ánimas de San Juan. Entre los fines propios y fundamentales de las cofradías está el dar culto público y asiduo a Dios nuestro Señor y a su Santísima Madre la Virgen. De hecho, así lo dicen los actuales estatutos de nuestra corporación, cuando en el artículo 10, correspondiente al capítulo 5, indican, y está copiado textualmente, el objetivo principal y fin de la corporación es el culto público a sus sagrados titulares en nombre de la Iglesia y promover la piedad y caridad cristiana. Este fin se traduce dentro del mundo cofrade en un crisol muy variado de formas cultuales, entre las cuales tienen un lugar preeminente esos triduos, quinarios, sextenarios y novenas ofrecidos a sus sagradas imágenes. Pero ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? Considero interesante realizar una breve explicación acerca de estas diferentes tipologías de culto para comprender la importancia de las novenas al Señor, que tan grande devoción tienen en la ciudad. Antes de entrar en diferenciar unas y otras, debemos tener en cuenta que estos ejercicios de piedad, sean de una tipología o de otra, suelen tener siempre un mismo esquema. Se inician con el rezo del Santo Rosario, después el ejercicio propio de la oración en cuestión, el trigo, el quinario que sea, que suele consistir en oraciones propias, meditaciones y o preces dirigidas al titular al que está dirigido el culto, y celebración de la Eucaristía con sermón centrado en algún aspecto concreto que el celebrante desee destacar y que suele unirse a los otros días con un hilo conductor común. Si además de eso hay exposición del Santísimo, pues sería perfecto, ¿no? Sería la estructura perfecta. Todos estos ejercicios de piedad suelen tener un sentido preparatorio, ya que en ellos se invita al fiel a una conversión del corazón que le debería llevar a la recepción de los sacramentos de la reconciliación y de la Eucaristía, con toda la gracia que esto, como cualquier otro sacramento, conlleva. En este punto sí tenemos que aclarar como curiosidad que la práctica de la comunión frecuente es de mediados del siglo XX, ya que antes, no sé si lo saben, si no una cosa muy curiosa, el ayuno eucarístico se prolongaba hasta la medianoche del día previo a la recepción del cuerpo y la sangre de Cristo, hasta que comulgaba. Todo ello, como pueden imaginar, no favorecía que el pueblo participase en la comunión frecuentemente, siendo la misma algo bastante excepcional para la mayoría de personas que participaban en estos ejercicios de piedad popular de los que estamos hablando. Bueno, pues una vez aclarado el esquema de este tipo de oraciones, podremos separarlas en las siguientes, que son las más extendidas, ¿no? Tenemos por un lado trigo, con una duración de 3 días y dedicado normalmente a la Virgen. El número 3 es importante en el catecismo, ya que 3 son las virtudes teologales, 3 los días del trigo pascual, así como son 3 las personas de la Trinidad. Quinario son siempre 5 días dedicados especialmente al culto de Jesucristo, ya que 5 fueron las llagas del Señor en la cruz, las 2 manos, los 2 pies y el costado. Los sextenarios
ejercicios piadosos de 7 días con un marcado carácter mariano en sus advocaciones dolorosas y que, como muchos de ustedes sabrán, hace alusión a los 7 dolores de María al contemplar los padecimientos de Cristo en su pasión, vía dolorosa, crucifixión, muerte, sagrada lanzada, descendimiento, piedad y santo entierro de nuestro Señor. Y novena, meditaciones de 9 días dedicadas generalmente a la Virgen u otros santos. A pesar de que las actuales tengan un marcado carácter mariano, si estamos hablando del siglo XXI, hay que mencionar el hecho de que en etapas anteriores al siglo XX era muy normal dedicar novenas a imágenes de Cristo, como el caso de las novenas al Señor de la Salud y de las Aguas. Una vez hecha esta aclaración, creo que es momento de intentar esbozar un poco la historia de las novenas y su significado, para centrarnos en este tipo de ejercicios y que tienen, en el caso particular de Antequera y de la imagen titular de vuestra cofradía, una importancia histórica fundamental. El propio término novena, del latín noven, 9, ya nos indica que se trata de un periodo de 9 días consecutivos en los que se invita a los fieles a orar a Dios con el objetivo de obtener algún tipo de gracia particular, a diferencia de las octavas, que en la Iglesia tienen un carácter más festivo. Las novenas siempre se encuentran asociadas a intenciones particulares. Es dentro de esta tipología oracional que hemos mencionado anteriormente una oración, yo diría que privilegiada, ya que permite al fiel que la realiza algo muy importante en la conversación con Dios: tener tiempo para meditar, preparar el corazón que se llena del Espíritu Santo para rogar con fe y con humildad, ya que se prolonga por más de una semana. El origen de la novena se remonta incluso antes del nacimiento del catolicismo. Ya los griegos y romanos celebraban oraciones que duraban 9 días, siempre asociadas a calmar la cólera de los dioses o por los difuntos que entraban en los dominios de Hades, de Plutón, dependiendo de Grecia o Roma, en el inframundo. Los judíos, previamente a la aparición del cristianismo, si bien no siguieron con dicha costumbre grecolatina, para ellos el número 7 es más perfecto, sí que consideraron la novena hora desde la salida del sol, conocida por los romanos como la hora nona, como privilegiada para la oración. Los primeros cristianos, hijos culturales de la civilización grecolatina y judía, tomaron el 9 como un número importante en cuanto a la oración se refiere, no ya por ese carácter de superstición de los griegos y romanos, de atacar a las deidades, sino adaptada a su creencia en Jesucristo. A esto se le unió la tradición de recordar los 9 días que la Virgen, junto con los apóstoles, estuvieron reunidos en el cenáculo entre la Ascensión y la fiesta de Pentecostés. Los padres de la Iglesia pronto ayudarán a encauzar esas novenas para que la superstición y el paganismo romano, todavía muy presentes en la vida de esta Iglesia primitiva, no enturbiasen la verdadera utilidad de lo mismo. El propio San Agustín recuerda a los cristianos de su época que en la Biblia no existía la tradición de las novenas, pero que esta cuestión no era problemática si el espíritu con el que se realizaba no era como el de los paganos. Pronto, todos estos padres de la Iglesia coincidirán en que el número 9, más imperfecto que el 10, indicaba sufrimiento y dolor, en palabras de San Jerónimo. Así pues, simbolizaba la imperfección del ser humano que busca a Dios, que es la perfección y que era el número 10. Durante la Edad Media, las novenas tomaron un cariz más enfocado a los difuntos, ya que Cristo había muerto a la hora nona. Mateo 27, del 46 al 50, bueno, he puesto el 45 al 50 porque he puesto un versículo antes, pero lo pueden leer perfectamente. Y se extendió la creencia de que los difuntos ascendían al cielo precisamente en el 9º día, gracias a celebrar sendas Eucaristías durante dicho periodo de tiempo. Durante los primeros siglos de esta época histórica, en España y Francia, se comenzó a extender la costumbre de celebrar los 9 días previos a la Navidad, una novena de preparación en honor a los 9 meses del embarazo de la Virgen María. De ahí la idea que se ha mantenido hasta ahora de la novena como preparación a una fiesta grande. De ahí, en la zona de Francia y Bélgica, surgen las novenas a los santos y a la Virgen por diversas intenciones, aunque no fue hasta el siglo XVII, con el Papa Alejandro VII, que concedió indulgencia a la novena, cuando dichas oraciones no tomaron un papel más relevante en la piedad popular, llegando hasta el día de hoy
como una de las formas más queridas y extendidas de oración entre el pueblo cristiano. Bueno, hasta ahora queda bien, mucha información, ¿no? Luego paso, bueno, no pasa nada, luego lo paso si lo quieren ver, pero creo que es interesante un poco ver de dónde viene todo esto. Las cosas no aparecen porque sí, sino que tienen un sentido. Bueno, pues llegado a este punto, y habiendo comprendido la importancia de las novenas dentro del culto católico, considero que sería de gran utilidad e importancia hablar, aunque sea solo a buena pluma, de la novena que Antequera dedica al Señor y su riqueza devocional y sentimental, por lo que supone a través de generaciones y generaciones de antequeranos y devotos que han recorrido el camino de San Juan para encontrarse con el Señor en su parroquia. Me saltó un momento el guión, pero es que me ha pasado una cosa preciosa. Estaba hablando con unos compañeros del trabajo y uno de ellos es de fuera. Y entonces el otro compañero que estaba en la conversación, éramos tres, es hermanazo del Señor. Desde que tenía 18 años. Y este compañero de fuera, pues estábamos hablando de hoy las novenas, tal y cual, y nos estaba preguntando, bueno, pero eso cómo funciona, cómo es, y cómo tal. Y entonces este compañero que es hermanazo del Señor dice, yo es que desde que tengo memoria, he hecho el camino de San Juan para hacer la novena con mi madre, de la mano. Y no sabía cómo explicarlo y dice, es como si Antequera peregrinase a San Juan. Y yo le dije, quítale el cómo. Me pareció una idea y una forma magnífica de explicarlo. Yo diría que es la auténtica peregrinación de Antequera, la que todo el mundo ha hecho y la que todo el mundo debería seguir haciendo. El camino que nos lleva a encontrarnos con el Señor en la imagen del Señor de la Salud de las Aguas y Ánimas de San Juan y con el Señor de verdad que es el Santísimo. O sea que me pareció, y yo aquí meses escribiendo esto y ahora tengo una Antequera y lo cuento también. Bueno, pues yo quería compartir con ustedes esta anécdota porque me parece una definición magnífica de lo que es. Bueno, pues volvemos, ¿vale? De todos es más que conocida el origen de una de las vocaciones del Señor, concretamente la de las aguas, y de la importancia de la misma para el desarrollo de sus novenas, magníficamente explicadas por investigadores de la talla de José Escalante, Milagros León. No voy a aportar nada nuevo al respecto, pero si me lo permiten, me gustaría recordar, aunque sea brevemente, lo narrado por el excepcional cronista, párroco de San Juan, don Gregorio Muñoz Reina, que para mí ya es parte de mi vida, sobre lo acontecido en 1668. Según Muñoz Reina, encontrándose la ciudad bajo una pertinaz sequía, a partir de abril se suceden en las diferentes parroquias de Antequera muestras de piedad popular, procesiones, rogativas, buscando la imprescindible lluvia para el alivio del campo. Todos estos resultados fueron muy fructuosos. Sin perder la esperanza, se organiza una novena al Santo Cristo de la Salud, hasta entonces de la Salud solo, que como ya sabemos y mencioné en la pasada conferencia, se encontraba en el ático del retablo mayor de la parroquia, de su parroquia. Tras la novena dedicada a la Sagrada Imagen, por ciertas vicisitudes se plantea una procesión fechada para el 17 de mayo, que coincidió con la fiesta de la Ascensión en 1668, se tuvo que retrasar. Voy a explicar por qué, porque ya os digo, esos autores lo han explicado muchísimo mejor que yo. Y un día antes de la procesión llegaba la ansiada lluvia a la ciudad, que agradecida ante lo que consideraba un milagro, renombra la poderosa imagen del Señor de la Salud con la vocación de y de las aguas, ofreciendo al Señor una novena siempre entre finales de abril e inicios de mayo, en agradecimiento de los favores concedidos. La primera de las novenas de las que tenemos constancia, escrita, data del año 1674 y pasará a convertirse en una cita ineludible del panorama religioso antequerano desde entonces, uniendo de un modo muy particular fe y tradición. Una fe y una tradición que la han hecho casi inalterable a lo largo del tiempo. Centrándonos en la novena propia del Señor, me parece interesante detenernos al menos durante unos instantes en el texto por dos motivos de peso. Uno de los motivos es la importancia que tiene como tal
para comprender la religiosidad de la época y cómo se entiende el culto al Señor, ya que ningún texto es neutral. Todos los textos, yo le digo a mis alumnos, que son hijos de su época, entendiendo como tal que poseen una carga ideológica y religiosa determinada por la sociedad de la época. Y el segundo motivo es la peculiaridad que posee este novenario como vínculo con la tradición religiosa antequerana, ya que se trata de un texto prácticamente inalterable, más allá de ciertos matices propios de la época en la que han sufrido pues, diversas reimpresiones, como es lógico. Si hablamos del primer aspecto, la importancia del texto acerca de cómo venera Antequera a su patrón, si hablamos desde el punto de vista literario, ¿no? Podríamos decir que nos fijamos en el fondo del texto, nos encontramos que durante los 9 días que dura el texto, el fiel se centra en los elementos propios de la pasión de Cristo. Comienza con el acto de contrición, muy conocido y común en la Iglesia Católica, el Señor mío Jesucristo, que enfatiza el arrepentimiento del pecado por parte del fiel y la omnipotencia y misericordia de Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, al que se le ruega, gracias al auxilio divino, la gracia necesaria para salvarse. Nos encontramos en la actualidad diferentes versiones de esta misma oración, pero es tremendamente interesante que la versión clásica es la que nos proponía la novena al Señor de la Salud y de las Aguas en sus ediciones más antiguas, ya que se proponía lo que se llama un acto de contrición, que es básicamente el dolor que produce en el alma la ofensa a Dios por el mismo hecho de haberlo ofendido. De hecho, dice la oración, la original, porque os amo con toda mi alma, me pesa el haber ofendido. Pero también incluye las versiones antiguas de la oración una cosa que se llama en religión la contrición imperfecta o atrición, basada esta en el temor por la condenación del alma, por el miedo a lo que conlleva el infierno para el pecado. Dice la oración también, la original, también me pesa porque podéis castigarme con la pena del infierno. No sé si me estoy explicando, pero es muy fácil. La contrición sería, todos somos hijos, ¿verdad? Hay una cosa que todos no somos padres, pero todos somos hijos, ¿verdad? Pues hay una cosa, la contrición es en los hijos cuando tú ya eres maduro y no quieres hacer algo malo porque no quieres dañar a tus padres. Y la atrición sería cuando eres pequeño y no quieres hacer algo malo porque temes el castigo. Bueno, no está mal, no está haciendo algo malo. Primero tenemos que empezar por el primer paso, que es no querer hacer algo porque no nos castiguen, por miedo al castigo, por decirlo así, pero estamos actuando bien. Y el siguiente paso ya es mejor, ¿no? Yo ya, con un amor maduro, no quiero hacer algo malo porque no quiero herirte, porque te quiero. Pues esa sería la atrición y la contrición. Yo creo que más o menos se ha entendido, ¿no? Así. Bueno, pues esta es la parte más interesante porque constituye una auténtica vía infirmón, un camino de los débiles para las almas, que aunque buscaban arrepentirse, todavía no habían alcanzado el grado sumo de dicho arrepentimiento, a saber, arrepentirse por conocer el inmenso amor de Dios hacia el ser humano. Seguidamente se realiza la oración para todos los días, en la que se nos ofrece una especie de resumen de todos los momentos dolorosos de la pasión que se contemplarán a lo largo de estos 9 días, y a continuación, dependiendo del día, el fiel pasa a meditar acerca de esos episodios de su voluntad. La oración en el huerto de Getsemaní, en el cual se nos presenta a Jesucristo dispuesto a beber el cáliz que le ofrece el Padre, y donde otra vez se utiliza un lenguaje que nos recuerda levemente el concepto de la contrición imperfecta que hemos mencionado anteriormente. Dice: haced, oh Dios mío, que lleno de horror a vista del pecado, acuda a ti en todos mis ángulos y aflicciones. Segundo día, la prisión del Señor, en la que se narra la detención tras el beso traidor de Judas, y donde se invita al fiel a la humildad y la fortaleza en las adversidades diarias. La presentación a los tribunales, donde se nos presenta a Jesús interrogado por el Sanedrín y se nos anima a ser justos y perseguir la justicia. Las negaciones de Pedro, con una breve reflexión pero bellísima acerca de la necesidad de la valentía del testimonio de la fe.
azotes en la columna, presentando a Jesús como varón de dolores, al que igual que la profecía de Isaías, y animando a eliminar las obras, palabras y pensamientos impuros, la coronación de espinas, que compara con los pecados del fiel y suplica la humildad necesaria para vivir conforme al Evangelio, la sentencia a Cristo por parte de Pilato, que nos invita a ser siempre fieles a la verdad, que es Jesucristo, frente a la justicia mundana, la crucifixión. Este texto yo creo que es una joya de la novena del Señor, desde el punto de vista estilístico y con una riqueza teológica tremenda, en el que compara la crucifixión de Cristo con la propia del fiel, para dejarse traspasar por el amor como Cristo lo fue traspasado por los clavos, y la muerte, en la que el fiel solicita que jamás se le olvide la muerte de Cristo para que le sirva de acicate en su vida. Para finalizar el ejercicio propio de novena, una oración final para todos los días, en la que se le pide al Señor la humildad suficiente para el crecimiento del alma en las virtudes teologales, fe, esperanza y caridad, y que éstas sirvan de luz en el sendero de la vida del creyente. Se presenta pues la novena que se le hace al Señor, que le hacemos al Señor, como un auténtico camino ascético que debe culminar en el cielo. A medida que vamos avanzando en los días, el fiel va acompañando a Cristo a través de los acontecimientos previos a su resurrección, haciéndose testigo de la pasión y muerte de Cristo, meditándola y orientando su vida con dichas meditaciones, para culminar la novena en la muerte en el Calvario, que es la imagen representada por la portentosa talla del Señor, como antesala y paso previo a la Jerusalén celestial, que es el cielo, para compartir la vida eterna en presencia de Dios. Para ello, además, este texto nos presenta esa búsqueda de la santidad como una escalera que el fiel debe recorrer para ir al cielo, porque no es así la santidad, sino como un don otorgado por Dios, un regalo y una posibilidad que les brazos extendidos en la cruz, como símbolo de la acogida del Redentor a toda la humanidad herida por el pecado. Si hablamos de la forma, una vez que hemos mencionado el fondo, me parece muy interesante el intento de novena que en el año 1982 editó la Cofradía, a tenor del texto actualizado por el entonces párroco de San Juan, don Francisco Gómez. Interesante porque su lectura y análisis nos ofrece un texto que realmente era más acorde a los tiempos que se estaban viviendo. Todavía soplaban con un carácter fuerte los vientos del postconcilio, a pesar de que el Vaticano II había concluido casi 20 años atrás. En su intento de acercar la religión oficial a los fieles, fueron muy usuales estos cambios de texto en el culto de la cofradía. Como miramos cultos de Inario, trigo, de novena, es muy normal que en los 80, finales de los 70, principios de los 80, vemos reimpresiones con textos cambiados, diferentes esquemas de oración. Venían a ser una especie de actualización que buscaba conectar más con el hombre moderno. Esto es muy también después del Vaticano II. Es por ello que nos encontramos en dicho libro de novena una oración, por ejemplo, que sustituye al archiconocido Señor mío Jesucristo para el inicio de todos los días. Así como siempre vienen, se ve ahí en la fotillo, una reflexión y unas preguntas que ayudaban a la meditación y acercaban a la realidad los textos evangélicos para todos los días. Una oración actual, salmo, algunas preces, completaban el ejercicio de novena cada día. Algo muy curioso es que el noveno día, dedicado siempre a la muerte de Cristo, en esta novena era sustituido por la resurrección, restándole un poco de cierto tono pasionista para intentar acabar el resto de la novena con la esperanza de la resurrección y lo quisieron dejar escrito en el día noveno. Lo más curioso de este intento de actualización es que no hubo predicación entre los fieles antequeranos, que siempre prefirieron la novena clásica, a pesar de la dificultad en el lenguaje y el tono más anticuado que resuma. La cofradía desde entonces, considero que con buen criterio, no ha intentado otro tipo de actualización y ha optado por devolver al pueblo lo que los fieles querían. La devoción es del pueblo y es una herencia que sabiamente Antequera ha sabido conservar. Si tuviéramos que mencionar una característica inamovible y tradicional a la parte definitoria de la novena al Señor de Antequera, sin duda sería el marcado carácter gremial que poseen las mismas. Desde sus orígenes, recuerdo que la primera novena de la que poseemos testimonio escrito data de 1674, los gremios de Antequera van a jugar un papel muy importante, fundamental,
en la custodia y culto de la devoción al titular de la cofradía que nos ocupa. Llegado a este punto, quizás es importante puntualizar a qué nos referimos cuando hablamos de gremio en historia, porque no es exactamente lo que entendemos por gremio cuando hablamos de las novenas, ¿eh? Tiene mucho que ver ya. Si tomamos una definición históricamente correcta, podemos tomar como modelo la que proponen autores malagueños, en este caso Consiglio Villa, define los gremios como una institución profesional nucleada en torno a la actividad laboral específica, organizada de acuerdo con un reglamento profesional, una normativa que había sido concebida en última instancia por el rey, aunque era fiscalizada directamente por los cabildos seculares de la localidad donde se ubicaba, y que había sido dotada de unos órganos de dirección que dirigían al colectivo en su vida interna y lo representaban ante las autoridades políticas. Toma ya, como le diría yo a mi alumno, ¿no? O sea, un grupo de personas que se dedican a lo mismo y tienen unas normas comunes para poder darse reglas. Ya está. La estructura profesional del gremio poseía un carácter jerárquico y estaba formado por 3 niveles o categorías. Dentro del gremio había aprendices, oficiales y maestros, siendo el nivel de aprendiz el más bajo. Estas categorías hacían referencia a la habilidad de cada nivel, que se aprendía y mejoraba a través de la práctica. Normalmente un niño pequeño comenzaba siendo aprendiz, bajo el cargo de un maestro del oficio cualquiera que fuese, y demostrando su pericia a lo largo del tiempo, podría llegar a obtener incluso el título de maestro de dicho oficio. Este hecho le daba el derecho a abrir, si así lo consideraba oportuno, su propio taller en el que acoger a otros aprendices y oficiales. Y esto ha durado hasta... Mi madre tiene 70 años, no fue al colegio de su vida, porque eran otros tiempos, la pobre mía. Y ella es costurera. ¿Y qué es lo que ha hecho toda la vida? Pues cosé. La pusieron de aprendiz con una señora que cosía del pueblo, la ayudaba, y con el tiempo mi madre, ahora que no está, da igual, no se va a poder cobrar. Mi madre no es maestra, mi madre es catedrática, ¿vale? De costura ya, con 70 años. Pero al final, si se dan cuenta, es la misma estructura del gremio medieval, no es ni más ni menos. Y mi madre tiene 70 años, ya digo, ¿vale? Bueno, pues he querido hacer esta aclaración porque vamos a observar cómo en los diferentes días de novena ofrecidas por los gremios participarán los 3 niveles, pero muchas veces no juntos, por la naturaleza misma de su categoría profesional. Pero también nos referimos, cuando hablamos de gremio, a una tipología profesional o social propia de nuestra ciudad, aunque no cumpliese exactamente con lo que se entiende por gremio medieval y que hemos comentado anteriormente. O sea, yo soy profesor y participo en las novenas, especialmente el día del gremio de la educación. Pero ni soy aprendiz, ni soy oficial, y maestro depende del día. Depende de cómo me han entendido. No hay esas categorías, sin embargo somos el gremio de la educación, por poner un ejemplo. ¿Vale? Gracias a la figura excepcional de Gregorio Muñoz Reina, que estuvo el párroco, no le voy a preguntar desde cuándo, porque eso sería de nota, entre 1649 y 1679, y cuyo papel analizamos en la conferencia previa, en enero, poseemos una detallada crónica de esta primera novena, que se convertirá posteriormente en cita obligada dentro del devocionario de la ciudad de Antequera. Nos cuenta Muñoz Reina que se extendió entre el 29 de abril y el 7 de mayo de 1674, y que dichos cultos fueron sufragados por los siguientes gremios. Ordenados, depende del día uno de otro: labradores, marchantes, tejedores, maestros de molino, mozos y oficiales del barrio de San Juan, panaderos, viudas de la parroquia, don Juan de Arroyo, un feligrés, y tintoreros. De hecho, ahí tienen ustedes, está escrito simplemente el principio de esa crónica donde nos cuenta la primera novena del Señor, de la que tenemos constancia escrita. Magnífica es la detallada narración del presbítero acerca de los temas tratados en esta novena primigenia, con la hábil pluma para la narración de la que don Gregorio solía hacer gala, compara estos 9 días con una cosecha de la que se recogieron pingües frutos, dejando claro además que no se había visto novena tal jamás en Antequera, y que concluyó con una fiesta el día 7 de mayo que incluyó
fuego, misa, sermón, miserere, chanzoneta. Las chanzonetas son composiciones musicales de coplillas ligeras que se solían cantar en festividades religiosas. Dice don Gregorio, de tanta calidad que no tenían que envidiar a las celebradas en catedral alguna. O sea, tuvo que ser algo magnífico para la época. Se inaugura también una costumbre que perdurará durante mucho tiempo, y es que diferentes presbíteros sean los encargados de predicar cada uno de los días de novena. Presbíteros todos pertenecientes al espectacular panorama religioso de Antequera, franciscanos, jesuitas, carmelitas, calzados, descalzos, trinitarios, mínimos de San Francisco de Paula y Agustino, participaron en esta primera novena como predicadores. Todo un muestrario que reflejaba la profunda religiosidad de la sociedad antequerana de finales del XVII y que ha sido una nota característica de la idiosincrasia religiosa de nuestra ciudad, pues hasta ahora, ¿no? Somos unos privilegiados con el regalo de las vocaciones aquí. Hay otros lugares que los conventos están vacíos. Bueno, pues una vez mencionada esta novena primigenia que se nos narra en las anotaciones de don Gregorio, perdemos el hilo de información de las mismas durante bastante tiempo. Porque claro, tampoco no tenían por qué ser narrados como este señor que era un historiador, por lo menos un alma de historiador vacía, ¿vale? Y entonces casi que nos encontramos en un hueco hasta el siglo prácticamente XIX. ¿Nos puede hacer sospechar que se dejaron de celebrar? Nada más lejos de la realidad. No tenemos de hecho ningún indicio de que esto ocurriese. El motivo es más prosaico: la falta de documentación y las elipsis respecto a ciertos temas con las que nos encontramos para el periodo del 18 respecto a la cofradía. Entonces, yo he sido secretario, vicesecretario, y claro, si hay gente, bueno, hay gente de cofradía, ¿no? Pero por favor, cuidado con el cargo de secretario. Las actas de los secretarios tienen que ser al milímetro, porque es historia. Yo mis actas, la gente de mi cofradía descansó cuando yo era ese secretario, porque era el primer punto de todas las reuniones, ustedes lo saben, lectura y aprobación si procede del acta anterior. Y yo empezaba en la ciudad de Palma del Río, siendo 3, 4 páginas, pero eso también todo, porque dentro de 100 años alguien tiene que leerlo. Entonces es importante, es súper importante la labor del secretario. Bueno, pues si nos acercamos al siglo XIX, afortunadamente nos vamos a encontrar con detalles que mencionan la celebración de las novenas. De hecho, se habla de ellas con normalidad, y esto también nos hace estar seguros de que se celebraron también antes del XIX. Cuando pasa algo extraordinario se pone. Pues se volvió, me lo voy a inventar, pero para que entiendan, después de 100 años se volvieron a retomar la novena al Señor. Cuando no dice nada de eso, ¿qué nos indica? La novena al Señor estaba. Eso es así, porque si no se hubiera mencionado, ¿vale? Bueno, pues concretamente desde el año 1823 hasta la actualidad conocemos a los gremios participantes en las novenas prácticamente de forma anual, lo que constituye una fuente de información muy importante a la hora de escribir no solo la devoción de Antequera, sino la historia económica y social de nuestra ciudad. ¿De dónde obtenemos la información y qué tipo de información es? Principalmente, respondiendo a la primera pregunta, la información acerca de las novenas la obtenemos de los libros de Cabildo para el siglo XIX y de la magnífica colección de cartelería que la cofradía posee para los siglos XIX, XX y XXI, y que de hecho es una suerte porque es que la tienen en su web. O sea, es que cualquiera puede conocer eso si quiere, solo hay que leerlo y buscarlo. A la segunda pregunta, acerca de qué tipo de información es esta, podemos responder que la información que se nos brinda acerca de las novenas nos ayuda a ver la evolución histórica de algunos de los oficios que existían o van surgiendo en Antequera, así como la importancia de estos oficios que deseaban verse reflejados en un día especial del novenario al Señor. Si nos centramos primeramente en el siglo XIX, nos vamos a encontrar que hasta mediados del mismo siempre va a estar presente, por ejemplo, el gremio de pelujarés, ¿vale? Oficio muy típico durante la Edad Moderna y que es básicamente el que estaba formado por labradores o ganaderos con poco terreno para sembrar o pocas cabezas de ganado. Y vamos, todos los años, los pebujaleros, todos los años. El libro pone pebujarer,
rebujaleros, ¿vale? Rebujaleros. Otros oficios típicos de esta época, como pastores o cardadores, serán también recurrentes en la participación de las novenas durante este periodo. Lavanderas y parteras también tendrán su sitio en estas celebraciones, mostrando cómo la fe no entendía de sexos, sino que los fieles acudían por igual y, lo que es más interesante, podían participar por igual de estos cultos. La segunda mitad del siglo XIX vendrá acompañada, en lo que a las novenas se refiere, de algunos cambios respecto a los grupos que las celebraban. Se nos perderán, por ejemplo, prácticamente esos rebujaleros para siempre, que tanta presencia habían tenido durante la primera mitad del citado siglo, para dejar paso a profesiones que antes no aparecían, bien porque no habían podido o querido participar, o bien porque no tenían un peso específico en la ciudad. Los citados rebujaleros darán paso a los labradores, que ya de por sí la denominación perdía cierto tono negativo, asociado a la pobreza, e indicaban que la profesión había mutado desde el antiguo al nuevo régimen en una España que avanzaba hacia la contemporaneidad. Esta parte del siglo anumará a oficios que iban a comenzar a tener un peso muy específico, que eran harineros, fabricantes en general y, sin duda, tejedores de las factorías que existían a orillas del río de la Villa, y que situarán a Antequera dentro del mapa industrial de esta nueva concepción de país liberal que se estaba construyendo. Un papel que se antojara fundamental para el barrio de San Juan, convertido en un arrabal muy importante dentro de esta incipiente revolución industrial que se vivía en Málaga. Tejedores del señor Palma y operarios del señor Palma, operarios del señor Sainz, jornaleros del señor Lanza, tejedores de don Ramón, van a empezar a presentarse en sociedad dentro de las novenas, dejando clara la importancia de dichos cultos para la sociedad antequerana. En otras palabras, no estamos hablando solo de devoción, sino de ser alguien en la ciudad. Si tú eres alguien en la ciudad, tenías un día para ti, y eso quedaba reflejado. Esto se comprende muy bien en Andalucía y dentro del mundo rural, en el que nos movemos todavía en un espectro cualitativo más que cuantitativo. O sea, es más importante el ser que el tener. Eso en la cofradía es clarísimo. Tú ves una procesión, va todo el mundo con su capirote y sabe quién es el hermano mayor, y sabe quién es el fiscal de paso, y sabe quién es, porque cada medalla, cada vara, nos movemos en un mundo de símbolos que es muy interesante, porque es un mundo preindustrial. No me voy a poner a hablar de esto, pero es muy interesante el mundo cualitativo, el mundo del ser. Yo soy porque vengo investido de ciertos símbolos, y entonces estar en las novenas no era solo estar, era ser. Tú eras alguien en Antequera cuando podías estar reflejado ahí, ¿vale? Como curiosidad dentro de este siglo, nos llama la atención la importancia que se le daba a quien celebraba la novena exactamente. Quiero decir, por ejemplo, en 1864 se distingue el día de los jornaleros frente al día siguiente, que lo celebran los jornaleros nuevos. Algo parecido ocurre en la novena de 1868, en la que tendrán lugar un día las lavanderas y otro diferente las lavanderas viejas. No era lo mismo, es que al final es lo mismo, porque al final tú querías tu sitio. Durante la última novena, de la que tenemos constancia documental del siglo XIX, que es de 1875, se llevará a cabo algo que nos indicaba la tremenda fuerza devocional del Señor, y que llevará, entre otras cosas, más tarde, en el siglo XX, ahora lo veremos, a doblar dichas novenas. Ese año, 1875, en el que conocemos a los gremios que participaron los 9 días, se realizaron 2 funciones más, que llevaron a 11 los días de culto. Uno de ellos ofrecido, aparte de las novenas, por varios devotos del Señor, y otro día por las denominadas piadosas mujeres. Esto es algo habitual en los cultos de épocas pasadas, ya que los tribus, quinarios, novenas, a pesar de estar pensados para determinados días, podían alargarse si se veía conveniente, con una mentalidad más práctica, menos estática, dentro de la fe popular en cuanto al culto a la imagen. El último apunte que me gustaría reseñar de este siglo XIX
del que estamos hablando, es el enorme peso que la cofradía de ánimas, germen de la actual cofradía del Señor de la Salud y de las Aguas y ánimas de San Juan, tenía en los cultos, ya que algunos años se hará cargo de hasta 5, 6 y 7 de las 9 funciones, como ocurre entre 1841 y 1847. Resulta, cuanto menos irónico, que la imagen del Señor sea menos conocida entre el pueblo bajo su advocación de las ánimas, con el peso histórico que posee dicha cofradía en el devenir de esta imagen. Así que, por favor, cuando salgan de aquí, es que si no les pongo un cero. El Señor de la Salud, de las Aguas y ánimas de San Juan. Es que es fundamental, es que parece que se queda aquí. Y yo parece que me paga la cofradía de ánimas, ¿vale? Desde enero, pero es que es verdad, de hecho, como lo decía muy bien cuando cerramos la conferencia anterior, de ánimas de San Juan. Es que si no, no estamos siendo justos con la devoción antequera. No con la cofradía, sino con la devoción antequera. Y es importante eso, El siglo XX vendrá acompañado de varios cambios fundamentales en los cultos al Señor. Uno de ellos, como no podía ser de otro modo, será la diferente tipología de oficios que participaban en la novena. Sirvientas y sirvientas de casa, en días separados, las cosas sirvientas, pero sirvientas de casa. Fabricantes de bayetas, señores nobles, comerciantes y fabricantes de curtidos, entre otros, iban desfilando cada día presentando sus oraciones al Señor de Antequera. En las primeras décadas del siglo XX comenzamos a ver más de una vez y más de dos cómo las novenas se alargan en el tiempo. 10 días la de 1919, 11 días en 1921 y 1924. La piedad hacia la imagen era tan grande que era demasiado para encorsetarla en tan solo 9 días. Esto es precioso. Yo no soy antequerano, pero es una cosa maravillosa. O sea, la devoción del pueblo es tan grande que se nos queda chico, que 9 días se nos quedaban. Yo como si fuera de aquí, yo soy de aquí ya prácticamente, se nos quedaban pequeños, es algo precioso. Para la década de los años 30 nos encontramos ya 13 días de funciones, en 1934 y 1935. Por cierto, que también en esta época se sumarán gremios nuevos. Iban perdiéndose unos, iban apareciendo otros, como el de costureras, abogados, así como el grupo de señoritas y el grupo de jóvenes de la ciudad. Afortunadamente, los luctuosos acontecimientos de la guerra civil provocaron un parón en los documentos, pero cuando vuelven a ofrecernos información, nos encontramos que en el año 1949, justo a punto de comenzar la mitad del siglo XX, ya se comienzan a celebrar 2 novenas, al igual que tenemos en la actualidad, posiblemente a rebufo de lo que había sido la devoción al Señor en la década anterior, cuando vimos que la novena se había quedado pequeña para los 30 participantes. En esta nueva etapa, con la doble novena, contribuirá a que muchos más oficios se sumen a los cultos, oficios que ya nos hablan de un traspaso de población que va abandonando oficios propios de un sistema económico antiguo, labradores, pebujaleros, cargadores, para abrazar trabajos más propios de nuestra época, en la que el sector terciario, encargado de ofrecer servicios a la población, iba ganando poco a poco el pulso y el terreno al primario. Empleados de banca, empleados de la caja de ahorro, sanitarios, profesores, irán ocupando días de la novena. Todo se profesionalizaba y se abandonaba de este modo la concepción gremial históricamente entendida, aunque se mantenga esa tradición, ¿no? Para muestra un botón, nunca mejor dicho, las costureras ya no aparecen en el siglo XX como gremio, pero sí el gremio de corte y confección. Ya, notable, ¿verdad? También nos encontraremos en la costumbre de que el propio ayuntamiento, siendo sensible al sentir religioso de una gran parte de la ciudad, se persone también para rendir culto al Señor y patrón de Antequera desde ese mismo año de 1949. Desde entonces, varios días de la novena durante el siglo XX e inicios del XXI han sido ocupados por el tejido asociativo de la ciudad frente a los gremios históricos que han ido desapareciendo, siendo pues estas novenas un fiel reflejo de la evolución sociolaboral de la Antequera contemporánea. Asociaciones, cofradías, le han ido ganando terreno a la par que iban perdiendo labores ya desaparecidas,
lo que venía a demostrar el fin de un sistema económico preindustrial que era preeminente durante los primeros 2 siglos de culto al Señor. La historia avanzaba, la economía y la sociedad mutaban a la par que los años iban pasando, pero la devoción y la forma de expresarla hacia el Señor de la salud y de las aguas dentro del pueblo permanecía prácticamente inalterable. Las novenas al Señor, que orgullosamente Antequera ofrenda al que es su patrón y su devoción más extendida y querida, forman parte no solo del imaginario colectivo. El río de devoción que siempre busca desembocar en la parroquia de San Juan se convierte en torrente cada mes de mayo cuando inalterablemente y durante generaciones y generaciones que se pierden en la historia, los antequeranos locales y los que somos de corazón buscamos el refugio, el consuelo y el amor por amor entregado y crucificado en la cruz, portentosamente representado por la imagen soberana del Señor de la Salud, de las Aguas y Ánimas de San Juan. Dicha imagen y sus cultos han visto florecer y marchitarse gremios y labores que tuvieron un peso determinado e importante en Antequera, pero a pesar de todo ello, la devoción y el cariño que despierta la imagen me atrevería a decir que no ha menguado ni un ápice a lo largo de su historia, o al menos no debería menguar si Antequera quiere seguir siendo Antequera y no perder parte de su alma, aquella que define a las ciudades y le otorga una impronta y una personalidad más allá de clases, de calles, plazas o paisajes, por muy hermosos que estos sean. Mientras haya devotos que se aventuren a recorrer el conocido popularmente como Camino del Río, buscando la meta que representa el Señor de Antequera, literal y metafóricamente hablando, la ciudad seguirá manteniendo esa idiosincrasia tan particular y tan suya, tan nuestra, que nos caracteriza. Os animo, hermanos de la cofradía, a continuar siendo custodios de esta devoción, que es a la vez una responsabilidad enorme y un privilegio, y que ha cristalizado en esta tradición tan vuestra que toma forma en las novenas del Señor. Decía San Agustín que una lágrima se evapora, una flor sobre mi tumba se marchita, mas una oración por mi alma la recoge Dios. Esta es la mejor de las ofrendas que podéis continuar haciendo para intentar que nada de esto caiga en el olvido. Muchas gracias y buenas noches. Muchas gracias, Carlos, por su participación y enhorabuena. Seguidamente toma la palabra nuestro hermano mayor, don Gabriel Robledo, y a continuación hará entrega a nuestro conferenciante, don Carlos Corredera, de un presente como muestra de la gratitud y agradecimiento de nuestra hermandad. Solamente transmitiros el agradecimiento en nombre de la hermandad del Cristo de la Salud del Agua y de la Alma de San Juan. Pues María, Sara, Pilar, autoridades que nos acompañáis, hermanas de los Sagrados Corazones, por supuesto, y a todos ustedes, señoras y señores, y compañeros de nuestra hermandad. Pues gracias por vuestra participación y, por supuesto, elemento fundamental sois vosotros para esto. Don Tomás, buenas tardes. Autoridad, por supuesto, religiosa que también nos preside, aunque el taxi haya estado un poco descompensado en la recogida. Bueno, pues solamente eso, como ustedes, elemento fundamental de este acto, muchísimas gracias. Por supuesto, agradecer también en la persona de don José Escalante, que nos ha brindado la posibilidad de volver a estar en este recinto tan magnífico. Muchas gracias, Pepe, por vuestra disponibilidad para él. Y cómo no, agradecer a don Carlos Corredera por traernos otra vez sentimiento, conocimiento y enmarcarlo con, por supuesto, una profesionalidad de docencia que creo que nos transmite y nos llega y nos tiene en todo momento pues, pendiente de sus conocimientos y su exposición. Pues solamente me queda significar que, bueno, hemos acabado una primera parte de este año en el cual porque estamos dedicando ciertos actos y yo creo que
que magníficamente desarrollado, como la exposición, conferencia y, cómo no, lo que tiene que ser fundamental en Antequera, un mayo dedicado al Señor, esplendoroso, y que yo creo que estamos satisfechos, por lo menos quienes estamos en el servicio de esa devoción, de que ha sido un mayo magnífico, con respuesta, con acogida, y que qué más podemos pedir si no es la pujanza y la cercanía de que se manifieste ese fervor, esa devoción al Señor. Damos un corte importante ahora, a estos meses de verano pararemos todo este programa de celebración del 350 aniversario, y lo que sí de verdad os emplazo para que a partir de septiembre tenemos yo creo una carga de actos importante, intenso, y que yo creo que va a ser una significación muy especial para lo que es esta celebración. Pues nada más, reiterar a todos vuestro agradecimiento de nuestra hermandad por vuestra presencia, y quisiera, antes de terminar y antes de que don Tomás, por favor, lógicamente acabemos rezando una oración que nos dirija, entregarle a Carlos pues este relicario de la Cruz del Señor. Muchísimas gracias, vaya. Como agradecimiento y reconocimiento por nuestra exposición, tanta dedicación a esta actividad. ¿Vale? Muchísimas gracias, gracias. Vamos a terminar pidiéndole al Señor de la salud, de las aguas y de las ánimas de San Juan, que nos siga protegiendo, que nos siga ayudando. Es verdad lo que decía el orador, que cuando llega el mes de mayo, Antequera va por el camino del río al encuentro de su Señor. Es Antequera entera la que va. Pero luego el día de la procesión es el Señor el que da, el que responde y sale al encuentro de Antequera. Vamos a pedirle a este Señor que recibe la devoción de Antequera, pero que a la vez también Él se entrega en protección hacia todos nosotros, que nos siga ayudando. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Santísimo Cristo, la salud de las aguas del ánima de San Juan, ruega por nosotros. Santísimo Cristo, de la salud de las aguas del ánima de San Juan, ruega por nosotros. Santísimo Cristo, de la salud de las aguas del ánima de San Juan, ruega por nosotros. Muchas gracias, buenas tardes. Damos por concluido este acto, reiterándole en nombre de la Hermandad del Santísimo Cristo, de la salud y de las aguas y animales de San Juan, nuestro agradecimiento por su asistencia. Buenas noches.